Bonjour, buenos días, bienvenidos a esta nueva selección Culture Tech para el mes de julio 2021. Este mes les quiero proponer tres recursos de la plataforma de Culture Tech, ya tenemos la costumbre de eso. Primero, una novela policial. Segundo, una historieta. Y tercero, unas historietas para niños. Empezaremos con la novela. La novela es de Joël Dicker, que encontramos aquí, que se llama L'énigme de la chambre 622. Libro de Joël Dicker, conocido por su libro La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que recibió en 2012 el Gran Premio de la Novela de la Academia Francesa, entre otros premios. Esta nueva novela, L'énigme de la chambre 622, se concentra en la ciudad natal del autor, Ginebra, en la cual va a intentar resolver el misterio de la habitación 622 que desapareció de un hotel. L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Segundo documento que les quiero proponer se llama Sous Terre. Sous Terre es una historieta de 2021 de Mathieu Bourniat. Es una lindísima y chistosa historieta de vulgarización científica. Sous Terre narra la historia de Hades. Podemos ver aquí la historieta. La historia de Hades, dios del infierno, que decide tomar vacaciones y crea una competición con humanos para reemplazarlo. A partir de esta base se va a desarrollar una historia que permitirá estudiar la pedología, es decir, el estudio de los suelos en su entorno natural. La pedología trata de la pedogénesis, morfología del suelo, clasificación de suelos y distribución de suelos. Pero que no se equivoquen, esta historieta está llena de humor negro. Sous Terre, que pueden encontrar entonces en la plataforma Culture Tech. Para terminar esta selección, les quiero proponer para los niños de 5 años y más, Nico y Ouistiti. Nico y Ouistiti en 2 tomos. Nico y Ouistiti exploran el bosque, Nico y Ouistiti exploran los fondos marinos. Por ejemplo, en el tomo 2 de Nico y Ouistiti exploran la forêt, que encontramos en la plataforma, en la página web Story Player, a partir de Culture Tech. Nico y Ouistiti explora la forêt, segundo tomo de las aventuras de Nico y Ouistiti. Todas las noches, Nico vuelve a su fábrica donde esconde su máquina voladora para irse de aventuras. Esta vez será en el bosque. Con su amigo, Nico descubrirá nuevos animales, descubrirá una cueva maravillosa, entre otras cosas. Este segundo tomo cuenta con ilustraciones lindísimas, como pueden ver en la pantalla. Eso para nuestros niños de 5 años y más. Para terminar, también les animo en la página de entrada de la plataforma Culture Tech consultar Les Carnets de Julie, emisión culinaria, que se agregó hace poco en Culture Tech. También la Maison des Épicurieux de Jamy, que nos explica en pequeñitos videos, nos explica cosas de la ciencia. Y también, para algo más, un poquito más serio, Arte Reportage, que una emisión de televisión donde se habla de la actualidad europea o mundial, por ejemplo aquí sobre Irak y la frontera prohibida. Ojalá les haya gustado esta selección para el mes de julio 2021. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Au revoir.